Bienvenido. Y desde luego a Miguel Barbosa, que ya tuvo que retirarse, coordinador del grupo parlamentario. Saludo también al senador por Tabasco, capitán Carlos Manuel Merino Campos. Al diputado federal y presidente del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, Candelario Pérez Alvarado. Al profesor Miguel Alonso Raya. Bienvenido a Tabasco, Miguel. A la diputada federal, doctora Araceli Madrigal Sánchez. Saludo y le reitero la bienvenida a Tabasco al maestro Patricio Caso Prado, director de vinculación de delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, representante de su director general, el maestro Miquel Arriola Peñalosa. A la doctora Yolanda Isabel Bolón Herrada, diputada local. Al licenciado Juan Pablo de la Fuente Utrilla, diputado local. A la delegada del IMSS, licenciada Carla Pilgran Santos, y en ella saludo a todos los delegados federales aquí presentes. Al contador público José de la Cruz Rueda Hernández, secretario general del PRD en Tabasco. Al licenciado Roger Jiménez Martínez, dirigente del PRD en Centro. Al doctor Juan Eduardo González Lomelí, presidente del Colegio Mexicano de Médicos Cirujanos, Asociación Civil. Al maestro Ángel Solís Carballo, presidente del Instituto de Administración Pública de Tabasco. A nuestra querida María Luisa Bastar de Abreu, presidenta fundadora de la Asociación Tabasqueña de Hemofilia. Al maestro Lenin Martínez Pérez, director de la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y representante de su rector. A nuestros amigos, el licenciado David Gustavo Gutiérrez Ruiz, empresario, Raúl Ojeda Subieta, abuelo, y el médico veterinario zootecnista Arcadio León Estrada. De la misma manera, el cronista de la ciudad, Genei Torruco Sarabia, y desde luego a todos los servidores públicos, estatales, municipales, y a todos y cada uno de ustedes. Rendir cuentas de lo que se hace es signo distintivo del Estado democrático. Los legisladores, por obligación normativa, por disposición estatutaria partidaria y por convicción, lo hacen periódicamente, como lo hacemos los titulares de los poderes ejecutivos, los presidentes municipales, y hoy asistimos complacidos a este resumen del trabajo que Fernando Mayans viene haciendo en el Senado de la República en representación de Tabasco y en bien de toda la propia República. Hemos visto estos años a un senador de Tabasco comprometido no solo con su estado representado en el Senado, sino con todo el país, combativo, propositivo, perseverante y muy atento a las necesidades de su estado. Como gobernador doy testimonio que permanentemente Fernando Mayans me llama para ponerse a las órdenes sobre diversos tópicos que debemos trabajar conjuntamente para el vigor de la presentación de sus iniciativas, para la combatividad en las comparecencias de los servidores públicos y la exigencia de que los recursos para Tabasco se incrementen y se apliquen correctamente. Muchas gracias por tu apoyo de estos años, Fernando. Quisiera aprovechar la oportunidad que me da Fernando con su invitación para acompañarlo en su informe
de hacer referencia a que cuando se inicia este sexenio, el federal, el estatal, a nivel nacional estaba presente un debate que decía que el Congreso de la Unión era un freno al cambio. El propio primer presidente de la alternancia había acuñado en las elecciones de 2003 la frase, el eslogan de quítale el freno al cambio, queriendo decir con ello que había que cambiar la mayoría en la composición de la Cámara de Diputados para que el país pudiera avanzar. A partir de ahí, interesadamente se generalizó la idea de que debido al gobierno dividido, a que el presidente de la República no tuviese mayoría en el Congreso, México se estaba rezagando y tenía los problemas que tenía y que en buena medida sigue teniendo, algunos agravados. Y entonces, de la consigna para replantear la correlación de fuerzas, la mayoría que es legítima en la competencia política electoral, se pasó a la embestida, al diseño institucional, pretendiendo decir que el gran número de diputados o de senadores de representación proporcional era la causa de que no se pudieran construir mayorías. Y empezaron a hacerse propuestas en el sentido de que había que reducir el número de legisladores de representación proporcional, en algunos casos extremos, que había que desaparecer la representación proporcional como forma de elección y de integración de las cámaras del Congreso de la Unión, y aún la propuesta de que a través de una cláusula de gobernabilidad establecida en la Constitución General de la República se le diera un premio a la mayoría relativa para convertirla en mayoría absoluta de la mitad más uno de los legisladores y de esa manera superar el supuesto freno al cambio que representaba el Congreso. Siempre dije que el problema no era de diseño constitucional, sino en todo caso de desempeño de las fuerzas políticas. Hoy se ha acreditado que ni en 1988, cuando por vez primera nadie tuvo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, mayoría calificada, perdón, cuando en 1997 nadie tuvo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, cuando en el 2000 nadie tuvo ni ha vuelto a tener mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras, el país se paralizó legislativamente. Y tampoco ahora, en lo que va de este sexenio que acaba de cumplir el pasado 1 de diciembre, 48 meses al ejercicio del actual titular del Poder Ejecutivo Federal, se han expedido y entrado en vigor 24 decretos de reformas constitucionales en 48 meses. Es decir, hemos tenido en lo que va del gobierno del presidente Peña Nieto una reforma constitucional cada 2 meses. ¿Cuál parálisis? No hay tal. El país avanza y no se ha reformado el diseño constitucional de las cámaras. Los legisladores han estado a la altura de sus responsabilidades. Felicito al Senado de la República y al grupo parlamentario del PRD por su participación en esas reformas. Independientemente del juicio de valor que se tenga sobre ellas, México no ha estado paralizado por la pluralidad política. Quisiera también aprovechar para reiterar una información que ya se difundió, pero que no trascendió lo suficiente y que es una información muy importante para Tabasco. En la semana que concluye, el presidente de la República hizo una visita a Chiapas y, entre otros anuncios relevantes, informó que no se construirá
presa alguna con las características que conocemos en el río Usumacinta. Como todos sabemos, es una propuesta que ha estado presente hace muchos años y que las negociaciones con Guatemala habían venido difiriendo. Sin embargo, Guatemala había expresado su disposición de entrarlo a discutir y se había planteado hacer una cortina en Boca del Cerro. Y claro, había muchos grupos que se preocupaban por esa posibilidad. Entre otros, los ecologistas, por las consecuencias que una obra de tales características tendría sobre la reserva de la biosfera que tenemos en los pantanos de Centla. Por ello, esta decisión es importante. Hoy hay tecnologías que permiten producir hidroelectricidad sin la necesidad de las cortinas y de los vasos de almacenamiento de agua que han caracterizado a las grandes centrales hidroeléctricas como las 4 que tenemos en el sistema Mezcalapa-Grijalva. Esto supone que el río Usumacinta seguirá siendo el río más caudaloso de México sin tener ninguna obra de control que distorsione el ecosistema. Si antes se pudo hacer por no tener conciencia ecológica, hoy sería irresponsable hacerlo teniéndola. Quiero finalizar reiterándole la felicitación a Fernando, al grupo parlamentario del que forma parte, y señalarles que tenemos a un representante popular en el Senado de la República. Tenemos a 3, pero particularmente quien rinde informe hoy, que de manera combativa, que de manera sistemática está atento a los temas a los que los ha vinculado, en primer lugar, su reconocida condición de gastrocirujano que lo ha desempeñado en Tabasco, y también su vinculación a problemas más amplios de Tabasco, que no solo sean los del sector salud, y sobre todo el compromiso con los debates de México. El Senado de la República está llamado a desempeñar un papel muy relevante en lo que habrá de iniciarse en la nueva etapa de las relaciones entre México y los Estados Unidos de América a partir del 20 de enero, cuando se concrete el relevo en la presidencia de aquel país. Como todos sabemos, a lo largo de un largo proceso muy prolongado, la globalización se ha constituido en una de las tendencias de mayor persistencia en nuestro tiempo. Hace poco alguien recordaba que el comandante Fidel Castro decía que oponerse a la globalización era ya como oponerse a la ley de gravedad. Y sin embargo, la forma en que se ha dado esta globalización, con muchas asimetrías, con muchas desigualdades, reclama ser revisada, sin lugar a dudas. Ya le genera problemas a los propios países que la promovieron, la impulsaron y la han liderado. Cual Frankenstein, ya no pueden controlarlo, particularmente en lo que tiene que ver con la desregulación monetaria que se dio a partir de que se desvinculó la economía monetaria de la economía real en 1971 por una decisión unilateral del gobierno estadounidense de lo que se había pactado en 1944 por 44 naciones en Bretton Woods
en New Hampshire, en los propios Estados Unidos de América, al crear el sistema monetario de posguerra, donde se había establecido un principio fundamental de la libre convertibilidad del dólar en oro, según el cual todo aquel que planteara la presentación de $35 ante el Tesoro americano, este estaba obligado a entregarle una onza troy de oro. Posteriormente se tuvo que devaluar el dólar y llegó a ser la relación de $42 la onza troy. Y como se asumió que el dólar era tan bueno como el oro, Estados Unidos pudo emitir más moneda de las reservas de oro que tenía a razón del precio pactado en Bretton Woods. Y en aquel momento, por ser la economía que salía liberada de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, solo Pearl Harbor había sido bombardeado por los japoneses y había justificado la declaración de guerra de Estados Unidos contra el eje de Alemania, Italia y Japón. Solo en esa porción del dominio americano, mientras que Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, Japón salían destruidos de la guerra, Estados Unidos salía intacto. Y para reconstruirse todo mundo necesitaba de los americanos, todo mundo necesitaba dólares, y los americanos establecieron el mecanismo para hacerlo llegar a través de préstamos del Eximbank, a través de donaciones del Plan Marshall, a través de inversión extranjera directa, a través del gasto de Estados Unidos en las bases militares del sistema de la OTAN y la SEATO en Europa y Asia, a través de muchos mecanismos. Se le dio liquidez a la economía mundial, le compraron a Estados Unidos nos compró al resto del mundo y se vivieron los buenos años hasta los 70. En los 70, recuperado Japón y Europa, Estados Unidos empezó a tener problemas porque se volvieron sus rivales comerciales. Y justamente 71 fue un año clave porque por vez primera desde 1895 Estados Unidos tuvo déficit comercial ante la industria automotriz japonesa, que con los coches compactos vino a sustituir a aquellos coches gigantes de los años 60 de la industria automotriz americana, que algún agudo tabasqueño decía que no debían pagar tenencia sino predial por el tamaño que tenían, aquellos coches de 8 cilindros que fueron sustituidos por los compactos de 4 cilindros, a lo que vino a agudizar la decisión de la OPEP en 1973 de aumentar el precio del petróleo y por lo tanto de los energéticos. A partir de entonces la economía americana ha estado en jaque en diversos momentos, derivado de la nueva correlación comercial del mundo, y ha planteado diversas soluciones. Sin embargo, prevaleció siempre el criterio de promover el libre comercio, de ir en contra de toda forma de proteccionismo, que a muchos países en desarrollo nos obligó a abrirnos comercialmente hablando, cuando todavía no teníamos las condiciones de competitividad que ya las potencias más avanzadas habían logrado. Ahora, el líder de la globalización, déjenme decirlo coloquialmente, da un frenón con el voto emitido ahora en noviembre y dice: no, ya no seguimos con la globalización y vamos para atrás. Ni el país más poderoso, ni el hombre más poderoso de ese país podrá frenar la globalización. Tiene fuerzas, tendencias, intereses detrás que lo hacen imparable. Pero seguramente los más cercanos geográficamente
los que tenemos una interdependencia comercial mayor, aunque sea, como dicen los especialistas, asimétrica, porque dependemos más nosotros de ellos que de ellos de nosotros, podremos tener mayores problemas, tanto por la amenaza de la deportación masiva, tanto por la amenaza de la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como aún la amenaza de los alertas para las visitas de turistas americanos a estados de la Federación Mexicana. En esta lucha que debemos emprender en una nueva etapa, no vamos a estar solos. Es una lucha que Estados Unidos quiere emprender contra el mundo entero completo. El pleito no es solo con los mexicanos, el pleito es con la humanidad completa, con la economía global. Sin embargo, por la proximidad, la dependencia y las características de nuestra vecindad geográfica, a nosotros nos impactará primero y más que a otras regiones del mundo. Y tenemos que, sí, aprovechar la oportunidad para revisar la forma en que ha evolucionado la globalización, que con mercados desregulados financieros genera buena parte de la desigualdad, de todo lo que está ocurriendo en el mundo, de las migraciones masivas, de la delincuencia de carácter terrorista en los países desarrollados, de carácter delictivo en ambos casos, pero en los países emergentes como el nuestro. Pero hay una razón, esto no es la fatalidad ni es la divina providencia, es la forma como está organizado el modelo económico global y las relaciones internacionales. Y tenemos que tener la lucidez que en otros muchos tiempos tuvo la política exterior mexicana para ser de vanguardia. Y en esto el Senado de la República tiene una particular relevancia porque es la Cámara de la política exterior de México. Estoy seguro que en esta nueva lucha nuestros senadores habrán de ser dignos representantes de México, dignos representantes de Tabasco. Felicidades, Fernando. Así es, señoras y señores, hemos escuchado pues el mensaje del licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del estado de Tabasco. Y de esta manera, señoras y señores, concluye este informe de actividades legislativas del doctor Fernando Enrique Mayans Canaval, senador de la República por Tabasco. Muchas gracias a todas y a todos ustedes quienes nos han acompañado. Muchas felicidades. Gracias, por supuesto, de igual manera, a todos y cada uno de los funcionarios que han estado acompañando al senador de la República. Gracias, por supuesto, al gobernador de todos los tabasqueños, al licenciado Arturo Núñez Jiménez. Gracias de igual manera a su distinguida esposa, la maestra Marta Lilia López Aguilera de Núñez. De igual manera, agradecemos, por supuesto, la presencia de cada uno de los funcionarios, autoridades y personalidades que aquí se han dado cita. Importantes logros, importantes acciones del Senado de la República, específicamente importantes acciones del senador de la República, doctor Fernando Enrique Mayans Canaval. Entre otros logros importantes del senador de la República, Fernando Mayans Canaval, se encuentran de igual manera garantizar la protección de los niños con padres divorciados. Esto ayuda a más de 27 millones de hogares mexicanos por una niñez feliz y sin violencia.